Estamos hablando acerca de esta epístola del apóstol Pedro, acerca de lo que hemos llamado aprendiendo a vivir, ¿verdad?, en esta vida terrenal como Dios nos manda. Manual de vida terrenal, hemos puesto esta serie. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, para que lo lean junto conmigo. Primera de Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cuando la nación de Israel iba camino del desierto, yo he estado en desiertos, en zonas desérticas, y la verdad que uno manejando, usted se cansa de manejar 3, 4, 5 horas cruzando un desierto. Y lo único que aparece en un desierto que nos puede ayudar es un oasis, un lugar de palmeras con agua. Es lo único que se puede encontrar ahí. Los camellos tienen mucha supervivencia para estar en un desierto y hacer largas jornadas. Para nosotros, hermanos, más o menos la vida cristiana aquí en la tierra es un desierto, porque hay muchas hostilidades para el cristiano. Pero Dios ha preparado muchos desiertos, lugares donde uno mira, donde uno se alimenta, donde uno puede descansar, donde hay lugar para bañarse, para tomar agua fresca. Hay aspectos así de la vida cristiana, y yo siento que estos versículos que se encuentran aquí, porque el cuadro de Pedro es escribiéndole precisamente a gente que ha tenido que emigrar fuera de su nación por la persecución, a los expatriados, a los que se han visto obligados a emigrar. No le estaba yendo muy bien, tenían muchas hostilidades. La semana que viene vamos a mirar acerca de eso, las hostilidades que encontramos en este mundo y cómo aprender a vivir para Dios. Pero Él nos prepara ciertos oasis en esta epístola. Y esos oasis tenemos que aprender a tomar todo el agua que necesitamos, a protegernos todo lo que podamos, alimentarnos todo lo que podamos y seguir con gozo por ese desierto, porque recuérdese que igual como la nación de Israel, en el desierto no hay ni alimentos, ni donde comprar ropas, no hay ni agua, no hay ni protección contra el sol. Pero cuando usted va cruzando el desierto como la nación de Israel, Dios manda la nube de fuego de noche para iluminarnos. Dios manda la nube para cuidarnos en el día. Dios manda el maná del cielo. Dios manda las codornices. Dios saca agua de donde no haya. No se crea que es caminando por el desierto a expensas de nosotros. No, hay una ayuda grande de Dios, pero necesitamos disfrutar de eso. Por eso le he puesto como título a la predicación en este pasaje: deleite y responsabilidad. Dios anhela que nosotros nos deleitemos con todo lo que Él ha preparado para nuestras vidas, pero también nos enseña que tenemos que aprender a ser responsables en la vida cristiana. Y esa es la combinación que encontramos aquí en estos dos versículos que el apóstol Pedro nos ha puesto delante de nosotros: deleitarnos y también ser responsables. Oremos. Señor bueno y misericordioso, te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesucristo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te adoramos, oh Dios, te glorificamos y te exaltamos, porque eres un Dios eterno, un Dios justo, un Dios glorioso, un Dios fiel. Gracias por todas las cosas que tú has preparado para los que te aman en esta tierra.
Ayúdanos a deleitarnos con ella, Señor. Y también ayúdanos a ser responsables en nuestra relación contigo. Que tu Espíritu Santo esté trayendo la verdad de Dios con poder a nuestros corazones. Que tú abras la boca de tu siervo y seas tú que ponga las palabras, porque incapaz es uno de hacerlo por sí mismo, Señor. Obra en el corazón de aquellos que todavía no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Y glorifícate, Padre, aquí en este lugar y en todas partes donde creyentes están congregados para oír tu palabra y adorarte. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Como les dije, hermanos, la vida cristiana, repetimos, es una combinación de deleite y de responsabilidades. Ahora, más adelante quiero definirle qué es lo que el Señor mira como deleite. Es muy diferente a lo que nosotros miramos como deleite, a lo que el Señor llama deleite. Y de hecho, si nosotros nos deleitamos en aquellas cosas, en aquellos aspectos de la vida cristiana que el Señor nos manda a que nos deleitemos, entonces también nos vamos a deleitar con otros aspectos que sí son puramente deleitosos, como dice la palabra de Dios. Pero aquí el Señor nos habla acerca de eso, nos llama la atención acerca de eso. Para que usted vea una idea, en el libro de Isaías hay un pasaje que dice lo siguiente: si retrajeses del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en el día santo, y llamares delicias, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Si usted nota lo que el Señor está enfatizando, Él dice, lo que tiene que ser nuestro deleite para nuestras vidas son los asuntos espirituales, no los materiales. Hay tantas personas hoy en día disfrutando las bendiciones de Dios por el carro que Dios le dio, por la casa que Dios le dio, por el trabajo que Dios le dio, por los negocios, el negocio que Dios le ha dado, y eso para ellos es su deleite. Y hoy en día hay una tendencia en la mayoría de las iglesias a enseñarnos de que cuando eso está sucediendo es cuando realmente nosotros estamos recibiendo bendiciones de Dios, y que Dios es un Dios que da cosas materiales, y que si Dios no te da cosas materiales, algo hay en ti. Algún problema tú tienes con Dios. Hermanos, eso es una enseñanza totalmente errónea. No se puede partir de eso en ninguna manera. La palabra de Dios, cuando habla en el libro de Efesios también, refiriéndonos, no tiene que buscarlo, pero mire cómo comienza este libro. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él comienza diciendo: yo he hecho cosas, yo he determinado asuntos antes inclusive que el ser humano existiese. Yo he determinado muchos aspectos que se los voy a decir, no es porque ustedes lo van a comprender, porque comprender con todo lo que dice la Biblia, como le he dicho muchas veces, la doctrina de la responsabilidad humana y la elección divina es algo que no se ha podido resolver, y los que han tratado de resolverlo lo han puesto peor, completamente peor. Tenemos que aceptar que Dios decidió hacer eso, y que Él lo hizo, y es donde está el problema, tomando en cuenta de que todos pudieran ser salvos, porque así dice la palabra de Dios. Pero Él nos dice de asuntos de la obra de la salvación que no tenemos comprensión, que sucedieron en la eternidad pasada, pero Dios lo que quiere al traerlo es que nosotros nos deleitemos
de que miles de años antes de que existiésemos, ya estábamos en la mente de Dios. Ya estábamos en la mente de Dios. Y hermanos, lo que Pedro enfatiza aquí es que nosotros podemos deleitarnos en las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado. Que usted y yo podamos comprender eso, valorar eso, disfrutar eso. Porque esa es la base para toda la obra material que Dios en su gracia quiere hacer en nuestras vidas. Porque sí, Él nos ayuda y nos bendice materialmente. Pero si usted y yo no nos deleitamos primero en todo esas bendiciones espirituales que nosotros hemos recibido, nuestra posición en Cristo, como estaremos mirando, si usted solamente está pensando en lo que hoy en día son los malos padres son aquellos que proveen solamente bienes y servicio a sus hijos. Por eso hay tantos problemas hoy en día con la paternidad y hay tantos hijos con traumas y problemas. Papá le paga el dominico, papá le paga la Alianza Francesa, le paga un colegio que él no puede pagar, pero para que sus hijos estén en un lugar socialmente alto, porque eso es, compran un apartamento que no pueden pagar, pero solamente para presumir en el trabajo de donde viven. Tienen un carro que le deben al tío 100,000, a la prima le deben 40,000, al compadre le pidieron 120,000 y siempre le están llamando, pero cuando andan en la calle, como dijo un autor, alguien que dijo una frase, que las personas se meten en lío para impresionar a personas que a ellos no les importa. Estamos tratando de impresionar personas que no le importa. Usted pasa por un carro en la calle, sobre todo en nuestro país. Usted pasa con un Mercedes-Benz por la calle, a nadie le importa eso. A nadie le importa. Que su ropa sea de marca. No, la ropa que yo uso es marca, a nadie le importa. En Agáchate Butita aparecen de marcas y baratas. Baratísima. Si no, le pido que se pongan de pie todas las que van a vestirse ahí, que son la mayoría. Y orgullosamente, ¿verdad? ¿Qué privilegio es? Entonces, a nadie le importa. A veces tú miras personas como que están como obligándote a que te digan, a que tú mires sus zapatos como... Ya nada interesa. Y si en otros países, hermanos, usted va a países como Argentina, no. Usted va a Italia, usted va a Suiza, usted no va a ver jipeta. ¿Sabe eso? No las va a ver. Ya a esa gente no le interesa eso. No le interesa presumir cómo visten, cómo andan. No le interesa. Somos todavía nosotros que vivimos para hacerle competencia a alguien que no le interesa que tú le hagas competencia. No le importa. Y nosotros los cristianos estamos enfocados en que esas son bendiciones. No, en ninguna manera. Usted y yo tenemos que aprender a deleitarnos, no solamente de recibir bienes materiales de Dios, sino también esos espirituales que nos han puesto en una posición que no están ni terrenal, ni celestial, ni eternamente. Están los que tienen y los que no tienen. Por eso el Salmo número 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Si usted no tiene tiempo para leer la Biblia, usted no se está deleitando en Dios. Si usted supuestamente no tiene tiempo para orar, usted no se está deleitando en Dios. Y si usted no se deleita en Dios y en las cosas espirituales, no espere que Dios se va a deleitar dándole las cosas materiales, porque le van a hacer daño. El que recibe muchas cosas materiales sin estar espiritualmente preparado, le van a hacer daño. Y yo he conocido muchísimos cristianos que les ha hecho daño recibir cosas materiales sin estar preparados espiritualmente. No están preparados, no solamente para recibirla porque se van a apartar, es también los conflictos que tienen, muchas situaciones materiales que si usted no tiene la fortaleza, las convicciones espirituales, usted no va a poder enfrentarlo debidamente. No, aquí el que no da soborno no echa adelante en el trabajo.
No, 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 no. Ese cristiano que Dios le dio el negocio, le dice, Señor, tú me dijiste que abriera este negocio. Yo confío en tu gracia de que me va a ir bien por ti sin hacer nada malo. Porque yo he oído a muchos que le dicen así. Pero hacen las cosas correctas, sufren, pero como tienen fortaleza espiritual, esperan la bendición y la gracia de Dios, y esa siempre le viene. Pero primero usted tiene que deleitarse en Dios y en hacer la voluntad de Dios, para que Él en su gracia y misericordia también se deleite en vivir para nosotros. Mire lo que dice Pedro, versículo 9, capítulo 2. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Tiene eso algún valor material? ¿Tiene eso algún valor material? No. ¿Tiene mucho valor espiritual? Sí. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Tiene eso valor material para nuestras vidas? No, no la tiene. ¿Tiene mucho valor espiritual? Sí la tiene. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Son 4 aspectos que tienen muchísimo valor, mucho valor, y deben tener mucho valor para cada uno de nosotros. Y ese es el aspecto que queremos, que Dios quiere enfatizarnos en esta mañana. Hay 3 aspectos que quiero que usted mire, que usted y yo tenemos que comprender el valor que eso tiene en su sentido espiritual para nosotros poder deleitarnos en Dios. Para poder deleitarnos en Dios. Es fácil para mí cuando muchos de ustedes, ¿verdad?, ya por la confianza con su pastor, pues muchos de ustedes cuando están pasando por un momento difícil y ven a alguien que viene, pues tratan de poner una carita lo más compuesta posible. Pero normalmente cuando soy yo, ya se desguañangan porque entienden que a su pastor le pueden decir lo que le está pasando. Y qué bueno, me agrada eso. Me gusta saber que puedo estar acompañándolo en momentos buenos y malos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Porque es que hay tantos cristianos con la cara larga, como decimos. Alguien dijo que hay muchos cristianos que se pasan la vida sumando sus conflictos y problemas y no multiplicando sus bendiciones. Es mucho más, hermanos, lo que tenemos que los que nos hace falta. Es mucho más, muchísimo más. En todo el sentido de la palabra. En todo el sentido. Estaba recientemente orando al Señor y me tomó, hermanos, me tomó un buen tiempo. Como que el Espíritu Santo nos guía por momentos así. Me tomó varios minutos. Yo sospecho como unos 15 minutos o 20. Solamente dándole gracias a Dios y enumerando por qué le estaba dando gracias a Él. A lo menos como unos 15 o 20 minutos me tomó eso. Y fue un deleite para mí recordar eso. Que uno está, como dice la Biblia en Colosenses, completo en Cristo. En todo el sentido de la palabra. Y es bueno cuando usted, con un dolor de cabeza, se arrodilla y le dice al Señor: ay, Señor, gracias. Gracias. Gracias te doy de todo corazón por todos estos años de salud. A mí rara vez me duele la cabeza. Así que muchas veces uno tiene que aprender a darle gracias a Dios porque no te duele la cabeza. Tú tienes que aprender a darle gracias a Dios por las cosas malas que no has recibido, pero también por todas las espirituales, las intangibles y las tangibles que uno ha recibido de Dios. Siempre hay. David dice en ese salmo: bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Leyendo libros sobre familia y todo eso, me da pena de gente que se pasan la vida entera. Me dice: pastor, es que eso hace 7 años que pasó, pero yo no he podido superarlo. Es que hace 3 años que eso pasó, no he podido superarlo. Yo creo que ningún creyente Dios lo va a dejar sufrir permanentemente en esta tierra por algún asunto malo, negativo, que Dios
el Dios soberano permite en tu vida y en la mía. Tú y yo no podemos quedarnos la vida entera pensando en que algo que Dios permitió en tu vida y en la mía es algo insuperable. No existe esa palabra en el lenguaje de un creyente, ni existe dentro de los planes espirituales que Dios en su gracia y misericordia ha preparado para los que le aman. Dios no va a permitir nada en esta vida para amargarte la vida, para mortificar tu vida o el resto de tu vida. En ninguna manera. En ninguna manera. Recientemente alguien me dijo: ay, pastor, nos acaba de nacer un hijo con el síndrome de Down. Y eso turba a una familia. Eso lo turba. Y yo le dije: ¿y qué han decidido hacer? Oh, no. Tomamos la decisión entre los sobrinos y los primos y los nietos y los abuelos y los tíos que ese va a ser nuestro especial tesoro de esta familia. Wow. Es así. No hay nadie, no hay un hijo que te inspire más para el afecto, el cariño, las atenciones de por vida que un hijo con esa condición. Pastor, ¿usted lo quisiera? Nadie quiere eso, ni siquiera Dios mismo en su plan original, porque el ser humano no fue hecho para que naciera así. El ser humano fue hecho para que naciera perfecto. No, pero es que son embarazos de alto riesgo, que siempre suele ser eso. Mujeres que dan a luz después de los 40. Sara fue al 89 y Ismael salió bien. No hay nada en la vida de un cristiano que sea una predisposición y que no se pueda violar. Pero hermanos, póngase en la cabeza, Dios no permite nada en nuestras vidas para que nosotros pasemos el resto de la existencia amargados, tristes, decaídos, deprimidos. Fui a visitar a una señora y cuando entré me dijeron que había estado 3 meses tirada en la cama sin levantarse por algo malo que pasó en su familia. No puede ser. No puede ser. Dios le dijo a Elías: levántate, porque un gran trecho te queda. Y ese levantarse es para seguir haciendo la voluntad de Dios. Usted y yo tenemos que saber que todo en la vida terrenal puede pasar. Todo, a todos, que no son castigos de Dios, que no es falta del amor de Dios, que no es falta de la gracia de Dios. Es que si usted piensa, aunque les interesamos a Dios, pero esta vida terrenal no es lo que más le interesa a Dios de ti, de mí. No, que se enfermó fulano de tal, le dice un ángel a Dios, es un fiel cristiano. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Bueno, le dice el ángel, trata de sanarlo, porque su familia dice que es tan fiel y tan bueno y tan dedicado y tan consagrado y tan ayudador que la familia quisiera que siguiera con ellos. Y quizás le dice Dios: ¿y tú no crees que yo tengo deseo también de estar con personas así? ¿Tú no crees que me gustaría, como no, traerlo antes para que esté conmigo aquí también? ¿Piensas que no tengo el deseo de deleitarme con creyentes así en mi presencia? Tú y yo tenemos que aprender a deleitarnos en todo lo espiritual que hemos recibido. Primero, los 3 aspectos que quiero que miren es que primero para uno poder deleitarse en Dios, uno tiene que comprender su posición en Cristo. ¿Cuál es mi posición que yo tengo en Cristo? Otra vez, esa posición que tenemos en Cristo es lo que nos dice las 4 cualidades que encontramos en el versículo 9. Somos, dice la palabra de Dios, linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa y somos un pueblo adquirido por Dios. Ahora, déjeme explicarles rápidamente eso. La palabra de Dios, cuando menciona linaje escogido, tiene que ver con lo que Dios planeó en favor de nosotros antes de que nosotros existiésemos. Como ya les dije, antes. Por eso el libro de Efesios comienza que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Y como le dijo, eso es una doctrina con la que yo me deleito y no me molesta si no comprendo todos los aspectos de esa doctrina. Si usted viene donde mí y me dice: ¿sabe qué, pastor?
quiero darle una charla para que usted entienda el valor que tiene este $1,000,000 para mí. Y después que me da una charla de lo que significa el $1,000,000 para mí, me dice, ¿usted lo comprendió? No. De todas maneras, pastor, yo se lo voy a dar. Y yo le digo, si quieres, ahórrate la charla y dámelo. Sí, pero es bueno, antes de que usted lo reciba, que usted comprenda. No, papá. Tú vas a durar mucho explicándome eso. Si me lo das, si quieres, dame el CD. Y yo lo oigo por ahí. Y entonces veo, pero yo lo que necesito es disfrutar lo que tú me estás dando. Y hay ciertas cosas, hermanos, que vienen de Dios, que Él nos da la capacidad de comprenderla. Y hay otras que nos dice, solo disfrútala. Solo disfrútala. Pero somos, dice la palabra de Dios, linaje escogido. Que Dios nos tomó en cuenta desde antes de la fundación del mundo. Eso vale mucho. Eso vale muchísimo. Eso significa el cuidado que Dios tiene de nosotros desde la concepción hasta la muerte. Eso dice las Escrituras. Él tiene ese control sobre nosotros. Él sabe el día de nuestro nacimiento. Él sabe el día de nuestra muerte. Y Él tiene ese control. Somos elegidos, somos escogidos por Él. Y de eso tenemos que gozarnos. También dice la palabra de Dios que somos real sacerdocio. ¿Saben cuál era la razón por la que antes se necesitaban sacerdotes y ya no se necesitan sacerdotes? Usted me dice, pastor, pero hay religiones que tienen sacerdotes. Sí, esa gente necesita a esos sacerdotes en su relación con ellos. Pero en su relación de esas personas con Dios, ellos no necesitan sacerdote. No sé si me entiende. Usted le puede poner el nombre que quiera a un líder religioso. Algunos le dicen sacerdotes, de los de ahora, ¿verdad? A otros los llaman pastor, eso es bíblico. A otros le llaman un gurú. A otros le llaman el maestro iluminado. A otros le ponen cualquier nombre. Pero aquí, en el Antiguo Testamento, cuando alguien iba a arreglar sus asuntos de pecado con Dios, no podía entrar directamente a la presencia de Dios esa persona, sino que ella tenía que venir con un sacrificio de un animalito y traérselo aquí a este sacerdote para que él lo sacrificara, lo presentara a Dios, y entonces Dios, a través de este hombre, de este mediador, como dice la Biblia, pudiera Dios perdonar nuestros pecados. El asunto es que cuando nuestro Señor Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre por nosotros. O sea, que cuando queremos perdón de pecados, no tenemos que traer un corderito. Pero dice la Biblia que Él está sentado a la diestra de Dios Padre como nuestro sumo sacerdote. Así que Él nos ha dado la sangre, que es la sangre de Cristo, y Él es el sumo sacerdote que interviene por nosotros. Así que nosotros que estamos aquí y queremos ir a la presencia de Dios, no tenemos que pasar por aquí, sino, como dice la palabra de Dios, vamos directamente a Dios para arreglar nuestros asuntos de pecado con Dios. Somos, dice la Biblia, real sacerdocio. Eso lo dice también un pasaje de la Biblia en un libro, el libro de Apocalipsis. No lo busquen, dice la Escritura en Apocalipsis el capítulo 1, versículo 5, a Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, al soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Él nos ha hecho sacerdotes. ¿Qué significa eso? Que para nuestros propios pecados nosotros somos los sacerdotes que con la sangre de Cristo entramos a la presencia de Dios y Él perdona nuestros pecados. No necesitamos mediadores, porque los mediadores son hombres también. Recuérdense los hijos de Lid, que eran sacerdotes, pero lo que hacían con las ofrendas y con las mujeres que iban, se ponían a enamorarlas. Y hay una relación de una persona con otro hombre para llegar a Dios es un riesgo, porque han habido pastores que han hecho lo incorrecto con creyentes que vienen, han habido profetas, han habido apóstoles que han hecho los asuntos incorrectos, y muchos de esos líderes religiosos también han hecho las cosas incorrectas. Dios, a través de alguien perfecto como nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho un acceso directo
un acceso directo. Dice Hebreos el capítulo 10, por el camino nuevo que el Señor nos abrió. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos. Y eso debe deleitarnos. Cualquier asunto de pecado, hermanos, no lo retrase para arreglarlo con Dios. No lo retrase. No lo retrase, no solamente por el temor a que se consuma. Cuando ya usted comienza a tener pensamientos, cuando usted comienza a tener palabritas de alguien en sus oídos, cuando usted y yo comenzamos a ver lo que no debemos ver, cuando usted y yo comenzamos a conversar con alguien o con algo lo que no debemos conversar, cuando usted y yo vamos a ciertos lugares donde no debemos ir, cuando usted y yo nos ligamos emocionalmente con alguien que no debemos ligarnos o con algo que no debemos ligarnos, cuando usted comienza a sentir esa atracción hacia eso, ese es el momento de comenzar a arreglar los asuntos de pecados con Dios. Ese es el momento. Hay muchas personas que se van acercando al pecado, con la confianza de que nunca lo van a consumar. No, es cierto que esa muchacha me gusta y yo a ella, pero hablamos y conversamos y chateamos y todo lo demás, pero no, yo no. Eso es hasta ahí solamente. Sí, pero mira, tú sabes que ella está interesada en ti o él. Sí, pero no va a pasar nada de eso se quedó ahí. No, un traguito, una cervecita. No. Una sola. Hace mucho calor para refrescar. Eso no es nada. No. Los japoneses tienen un proverbio que dice, el hombre, y eso se aplica para todo, el hombre se toma un trago. El trago se toma un trago y luego el trago se traga al hombre. Y eso aplíquelo a todo. Usted comienza tomando el pecado y luego toma un poquito más de pecado y al final termina el pecado tomándolo usted. Usted y yo tenemos que mantenernos lejos de todo aquello que esclaviza, de todo aquello que nos aleja de Dios, porque tenemos acceso directo. No tenemos que esperar, bueno, hoy es lunes y como hoy es lunes, el viernes es cuando yo voy a donde el sacerdote a ofrecer mis sacrificios, como se hacía en aquella época. No, tengo que esperar el viernes. No. Tú y yo tenemos acceso directo desde el momento en que nosotros estamos atraídos, porque como usted verá a partir de la semana que viene, lo que nos espera cuando salimos de este oasis es lo que dice en Primera de Pedro, ahí mismo, el capítulo 2, versículo 11. Mire cuando termine el oasis, ¿qué es lo que comienza? ¿Usted tiene su Biblia ahí en Primera de Pedro? El oasis es todo lo que Dios quiere que nos deleitemos, que está en el versículos 9 y 10. Ahora, mire cuando salimos del oasis y caemos en el desierto. Lea conmigo el versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La semana que viene vamos a entrar al desierto y vamos a encontrar batallas. Y no batallas afuera, sino batallas adentro. Por eso es bueno que nos deleitemos, porque cuando usted se deleita en el Señor, usted puede ir a la batalla más fortalecido. Cuando usted se deleita en el Señor, no piense usted que cuando David llegó y encontró a Goliat fue que él se consagró a Dios. No, ya David venía de tener una muy buena relación con Dios, tocando mientras estaba ya con las ovejas de su padre. Él estaba tocando, cantando, componiendo salmos, tenía una buena comunión con Dios. Él estaba viviendo para Dios, así que apareció Goliat y ya él estaba deleitado en Dios y pudo enfrentar a Goliat y pudo vencerlo también. Y ese es exactamente lo mismo que pasa con cada uno de nosotros. Otra vez ahí en 1 de Pedro 2 dice, somos real sacerdocio y somos, ¿qué más? Nación santa. Oh hermanos, esto es, aparte de deleite, es una responsabilidad.
Una de las cosas que hacía mientras le daba gracias a Dios, mientras estaba arrodillado, era diciéndole: Señor, qué bueno que yo nunca en mi vida he llegado borracho a mi casa. Eso significa mucho para un hombre. Yo no he gastado un centavo en cigarrillos, ni en drogas, ni en alcohol. Mis hijos nunca han tenido que pasar por necesidades por eso. Nunca he estado envuelto en ningún escándalo que avergüence a mi familia en asuntos morales ni financieros. Y eso es por tu gracia. Porque la palabra santo significa que Dios nos pone aquí al lado y hace todo lo posible para mantenernos aquí en lo santo. No se crea que todos los que no hemos pasado por ciertas cosas es porque somos mejores que nadie. Es que Dios nos agarra. Mire, cuando un creyente, vamos a usar ese término, hace algo malo, es porque se le ha escapado a Dios. Se le ha escapado a Dios. Dios lo agarra. Y ese creyente hace fuerzas todos los días y se está acercando al pecado. Y Dios lo agarra y lo atrapa y lo presiona y lo cerca y lo abraza y lo jala. Pero ese creyente, cuando insiste, dice la Biblia que como ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó. O sea, Dios le quitó el dique. Y le dijo: ¿ese es lo que tú quieres, mijo? Ahí está. Y después, cuando pasa lo que no debe pasar, entonces viene ese clamando a Dios: Señor, mira lo que me pasó. Estoy aquí comiendo algarroba con los cerdos. Dios, ayúdame. Por eso era que no quería que te fueras de la casa del Padre. Por eso fue que te dije: quédate con tu papá. Él es rígido. ¿Sí recuerdan la parábola del hijo pródigo? Papá es rígido. Papá tiene reglas. Papá tiene límites. Papá dice que no, aunque tú no lo entiendas, aunque tu naturaleza, pero llévate de él. Es que al final él no quería que tú llegaras a estar con los cerdos. Es que él no quería eso. Y ese papá que representa al hijo pródigo es Dios. Dios no quiere, Él busca la manera de que no lleguemos ahí. Porque, hermanos, Él no pierde nada cuando nosotros llegamos a donde no debemos llegar. Somos nosotros los que perdemos. Somos nosotros los que perdemos cuando hacemos todos los asuntos fuera de la voluntad de Dios. Él nos ama. Por eso Pedro comienza diciendo en el versículo 11 que leímos: amados, o sea, si yo te digo algo es porque te amo. Si te prohíbo algo es porque te amo, porque quiero tu bienestar. Y hermanos, somos santos y tenemos que vivir cada día, como dice Pedro, en toda nuestra manera de vivir tenemos que ser santos, porque yo soy santo. Los días más tristes, yo no soy una persona de entristecerme, pero los días más tristes de mi vida son cuando yo hago algo, digo algo, miro algo que no agradan a Dios. Esos son los días más tristes, porque ese es el aspecto que Dios quiere. No te va a dar al deleite el pecado. No importa que sea un pensamiento, una mirada, una palabra, una acción, no te va a dar alegría, no te va a dar deleite. Dios se encarga, hermanos, Dios se encarga de que nadie disfrute, ningún cristiano que hace algo fuera de la voluntad de Dios lo disfrute. Dios se encarga. Dios se encarga de que tú no lo disfrutes. Dios no quiere que tú y yo encontremos deleite fuera de su voluntad. No hagas cualquier cosa, pero el día que lo hagas te vas a recordar de eso. No vas a disfrutarlo. En el momento ni después no lo vas a disfrutar. Vas a sufrir, porque Dios se va a encargar de eso para su bien. Somos, dice la palabra de Dios, nación santa. Somos algo más, pueblo adquirido por Dios. Ahora, esa última es que la palabra adquirido es una palabra que se utilizan varias palabras en el idioma griego. Y esas palabras en el idioma griego significa, algunas de ellas, redimidos, tiene la idea de aquella época donde se vendían esclavos. Usted sabe que había mercados de esclavos donde se vendían los esclavos. Usted dice: ¿y ese cuánto vale? No, ese vale tanto. Oh, yo quiero ese. ¿Y esa cuánto vale? Y la palabra redimido es una palabra
griega que se usa, son como 3 palabras parecidas que se utilizan, y es ir al mercado de esclavo, a donde nos llevó el pecado, y encontrar a alguien que nos compre, no para su posesión y hacer lo que y esclavizarnos, sino para que seamos libres. Esa es la idea. Ir al mercado de esclavos donde el Señor fue, y en ese mercado de esclavos, que es este mundo, Él nos compró. Ese es el sentido de la palabra, nos adquirió. Ahora nosotros le pertenecemos. ¿Y sabe para qué? Para que seamos libres del pecado, para que seamos libres de la condenación, para que seamos libres de la esclavitud, para que seamos libres del mundo, para que seamos libres de Satanás, para que seamos libres de la maldad. Para eso nos compró el Señor. Y tú y yo tenemos que aprender, como dice la palabra de Dios, a vivir libres. A vivir libres. Usted no va a creer que hay, pero ya lo ha oído, que hay personas que caen preso, se acostumbran tanto a la cárcel, que hacen cualquier cosa para regresar a la cárcel. Ya. En Puerto Rico se me acercó una muchacha en la gasolinera temblando. Yo puse de una vez el seguro del carro, porque con quien andaba estaba echando gasolina, y puse el seguro. Y ella me dijo, así con el vidrio subido, me dice: no señor, me gritó, no lo sube, no ponga el seguro, yo no voy a hacer nada. Y estaba temblando así. No señor, no. Yo lo bajé un poco y me dice: es que yo tengo toda mi vida usando droga y yo no puedo vivir sin ella. ¿Pudiera darme algo para comprar droga? Así me dijo. Ya está esclava. Y piénselo usted bien, hermanos. Y solo entiéndame, como que racionalmente, como ese es lo que alimenta su vida, es como cuando usted le da dinero a alguien para comprar pan, para alimentar su cuerpo. Es como si fuera lo mismo. La razón te dice, pero dale. Porque hay algunos programas en algunos países donde a esas personas los recluyen en un lugar y le van dando droga que se la van bajando poco a poco para que esa persona se vaya desintoxicando. Pero hermanos, el Señor nos ha salvado de todo eso para que seamos libres. Y no regresemos. No regresemos. Solamente recuerdes, hermano, Él ha hecho libre nuestro espíritu. Él ha hecho libre nuestra alma. Pero nuestro cuerpo es como el de esa muchacha, que desea eso. Porque el cuerpo no vaya a la gloria. Al cuerpo no le interesa lo eterno. Al cuerpo lo que le interesa, y a la carne, es lo terrenal. Porque Él es de la tierra y se va a quedar aquí. Y por eso las luchas de nosotros no es contra los de afuera, es con lo de adentro de nosotros mismos. Esa es nuestra lucha. Nuestra carne no ha sido salvada. No sé si me entiende. No ha sido perdonada por la sangre de Cristo. No ha sido. Es nuestra alma, es nuestro espíritu. Esta carne y este cuerpo no van a heredar el reino de los cielos. No van a heredar. Solo que hay muchas pasiones que están en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra parte interior, que son las que avivan nuestros deseos carnales. Y por eso tenemos que luchar. Por eso dice la Biblia en 1 de Pedro, como leímos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pablo le escribió a una de sus iglesias y le dijo: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. No vuelvan, no se acerquen por ahí, para nada, no se acerquen, manténganse lejos. No deje que nadie los atraiga de ninguna manera, que nadie los atraiga para estar en ese yugo de esclavitud. Por eso, hermanos, deleitarnos en Dios es comprender cuál es mi posición en Cristo. Mi posición en Cristo, como dice Pedro, es que yo soy un linaje escogido. Mi posición en Cristo es que yo soy un real sacerdocio. Mi posición en Cristo es que pertenezco a una nación santa y yo he sido comprado y adquirido por el Señor. De manera, hermanos, que obedecer a mi Dios es una responsabilidad inherente de mi posición como cristiano. Inherente. Yo tengo que vivir, usted y yo tenemos que vivir para obedecer
y para agradar a Dios. Cuando el apóstol Saulo fue libertado de su esclavitud en la ley, ¿sabe cuál fue la reacción de él? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Y él le dijo, ve y entra a Damasco, que se te dirá lo que debe hacer. Y él fue. Y después que Dios le dijo lo que tenía que hacer, ese hombre se esforzó en ser quien él fue, quien Dios le llamó a ser. Y eso es lo que tenemos que esforzarnos nosotros. Una vez que, conociendo nuestra posición, tenemos que conocer también nuestra responsabilidad. Señor, yo soy santo. ¿De qué manera debo mantenerme santo? Señor, yo te pertenezco a ti, tú me has comprado. ¿De qué manera yo puedo vivir para ti? Señor, yo soy un real sacerdote, yo puedo entrar a tu presencia. ¿De qué manera yo debo hacerlo? Señor, yo soy un linaje escogido. Yo tengo sangre real, que es la sangre de Cristo. ¿Cómo yo debo vivir? Usted no se imagina, porque lo he leído someramente, todo lo que significa ser el rey de España. Usted y yo no quisiéramos estar en eso. Todo lo que eso significa. Ay, yo me quiero poner ese vestido. No. Usted no puede ponerse ese vestido porque es que en el linaje que usted pertenece, la ropa tiene que ser así, así, así. No, pero no. Óigame, me invitaron unos vecinos míos. Yo crecí con esa gente son mis compañeros. No, usted es rey, usted no puede ir a ese lugar. ¿Pero y qué yo hago? No puede ir. Viven en un barrio, no importa, yo quiero ir. No, usted no puede ir, no puede. Usted no sabe que solamente es el figureo de actividades y después es las limitaciones, pero son el rey, es el rey. Yo fui al Palacio de Windsor en Inglaterra. Oh, una belleza, donde vive la reina. O el Palacio de Buckingham, que también estuvimos. Oh, una belleza. O donde están los reyes allá en Madrid. Oh, una belleza también. Eso se ve. Pero ellos tienen que aprender a vivir. Ellos tienen que aprender a vivir de acuerdo a esa posición. Y llega un momento que le gusta, llega un momento que lo disfruta. Si no puedo usar ese vestido, no, no se preocupe. ¿Cuál puedo usar ese? Oh, no, ese también está bonito. Y si es el protocolo, no pueden hacer así. No sé a quién fue que se le ocurrió besar a la reina de Inglaterra. Y eso no se puede. Yo no sé a quién fue que se le ocurrió que le iba a besar la mano. No sé a quién. Leí en el periódico. No se puede. Wow, ni eso se puede. No puede. No, pero que yo quiero comerme un chimichurri. No se puede. No, usted no puede comer eso. Usted se muere si usted come un chimichurri. No, pero en el malecón de Santo Domingo lo hacen riquísimo. No, señor. Nadie sabe todavía de qué carne hacen el chimichurri. Sí, pero yo tengo un amigo, muy amigo íntimo mío, que se llama José Agüero, que me dijo, no, señor. Dígale a él que no. Y mire, yo me invitó el rey para venir aquí y entonces me pidió que le trajera un dulcito de cajuil. No, el rey no come eso. Si no es un dulce de higo a la francesa, con un suspiro de almendra y una... no saben. Están limitados, pero disfrutan. Tienen sus privilegios. Ser un linaje escogido, hermanos, tiene muchos privilegios. Tiene limitaciones, pero hay que disfrutarlas ambas. Tiene muchos. Tenemos que comprender eso, que somos de Cristo. Mire lo que dice también ahí en 1 de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Tenemos también, hermanos, que no solamente comprender nuestra posición en Cristo, sino también tenemos que proclamar nuestra posición en Cristo como la mejor y ayudar a otros. Tenemos que ver a dónde están las personas y de dónde Dios quiere que nosotros vayamos a ayudarle. Aquí está el tío. Me llamó un primo mío por teléfono, me dice, vive en Estados Unidos, es como mi hermano.
Y me dijo, no sabía la muerte de tu papá. Y me apenó, que ¿por qué no me llamaste? No me dijiste, bueno, le dije que no, mira, tú sabes que esto, aquello, que lo otro. Le expliqué, hablé con él. Pero yo lo veo, hermanos, como yo lo quiero tanto a él, y hemos sido amigos por tantos años, yo no dejo pasar una oportunidad, si lo veo y si le hablo, de decirle, tú y yo nos queremos, desde que tenemos como 12 años estamos juntos, siempre que tú vienes aquí, yo voy allá, nos juntamos aquí, cuando yo voy allá, nos juntamos, caminamos, hablamos, aconsejamos, todo. Y le hablé del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque hay alguien que yo amo que está en las tinieblas y yo estoy en la luz. Está en las tinieblas y yo estoy en la luz. Va camino al infierno, yo voy camino a la gloria. No puedo quedarme callado. Le dije su nombre, le dije, después que hablamos 1 hora y 20 minutos. Normalmente cuando alguien me llama de Estados Unidos, yo prefiero decirle, yo te llamo para atrás. Siempre le digo así, yo te llamo para atrás. Porque ellos compran una tarjeta que dura 2 horas y ellos quieren gastar la tarjeta con uno. Sí. Y yo noto que hablan y hablan. Yo le digo así, ¿tú compraste una tarjeta? Sí. ¿Y se está acabando? No, ahora ¿qué le queda? Ya yo sé, ya. Y yo con cosas que hacer. Tengo tiempo para la gente, pero tengo muchas cosas que hacer. Así que tengo que inventarme muchas cosas para poder cortar ese tipo de llamadas. Con él no me pasó. Cortamos pero volvimos a llamar, volvimos a hablar. Al final, después que hablamos, y yo le hablé tanto de Cristo, le mandé una notica por el WhatsApp. Le dije, primo, siempre es grato conversar contigo. No tengo a nadie en la familia que considere un hermano, solo a ti. Yo crecí sin un hermano en mi casa. Tengo hermanos de padre, pero en mi casa. Dice, no tengo a nadie que considere un hermano solo a ti. Ruego a Dios que los años de vida que te quedan a ti y a mí, los pasemos en Cristo. Amén. Los pasemos en Cristo. No hay manera, hermanos, de que si tú comprendes dónde están la gente, tú no hagas algo para ayudarle. Hasta que una gente no entiende dónde se encuentra esa persona, a dónde va esa persona. Si tú no comprendes eso, tú no vas a hacer nada, vas a ser indiferente. Y hermanos, esto no es una responsabilidad de Dios, es una responsabilidad de nosotros. El apóstol Pablo, que escribió tanto acerca de doctrinas que algunos dicen, no hay que predicar porque si el Señor los eligió como quiera, se van a salvar. Yo no creo eso, que es así. En la Biblia no aparece así. Cuando alguien viene a hablarme de eso, yo le digo, es que no aparece en la Biblia así. Yo siento a Dios diciéndole, Señor, explícame la elección. A ti no te importa, papá, ve a predicarle a los perdidos. No, que yo quiero entender, porque tú sabes que San Agustín tiene unas teorías y Calvino tiene otras y Lutero tiene otras y Arminio tiene otras y no, olvídate de esos tipos, deja a esos tipos en paz. A ti no te importa eso. No debe importarnos, se lo digo de todo corazón. Eso déjaselo a Dios. El apóstol Pablo, que escribió más de la elección y de la predestinación, más que todo el mundo, le dijo, entonces yo le dije, Señor, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigos de las cosas que has visto y de aquella en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Y él como le dice, para que abras sus ojos, tú, no yo, tú, con la predicación del Evangelio, con la vida que tú vives, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de las tinieblas de Satanás a Dios,
para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que yo quiero que tú hagas. Y mira lo que dice Pablo: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los de Damasco y Jerusalén, por toda la tierra de Judea, a los gentiles que se arrepientan y que se conviertan a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Eso fue lo que Dios me pidió, eso hago. A mí no me gustan esos cristianos que saben más que Dios. Hay alguna gente, bueno, amigos míos, que yo no le pregunto nada porque ellos tienen una respuesta para todo. Aunque Dios, yo creo que ni respuesta tiene. Por lo menos para dárnosla a nosotros. Se armó un revolú en días pasados porque a alguien le preguntaron si una persona que se suicida va al cielo o va al infierno. Y entonces se armó un revolú entre los pastores del país porque comenzaron a decir, gente como John MacArthur y otros más, que sí, que se va al cielo, y otros que no, que cómo va a ser con una persona. Y se armó un lío del tamaño yo no sé qué. Y yo dije en una reunión de pastores, es que esos son temas en los que nadie puede opinar. ¿Qué sabes tú si esa persona que se suicidó es salva o no, si va al cielo o no? No, me dice uno de esos sabiondos. No, hay que decirle porque hay mucho consuelo en eso. ¿Cómo tú le vas a consolar? ¿Qué tú le vas a decir? Se ahogó tu hijo, se envenenó tu hija. ¿Qué tú le vas a decir? Solo tiene que decirle, Dios sabe. Hay gente que no entiende que es una buena respuesta. Dios sabe. Tú no sabes, yo no sé, Dios sabe. Y Dios se encarga de arreglar todo en el corazón y en el alma. Cuando esa persona le dice, Jehová dio, Jehová quitó. ¿Sí me entiende? Cuando alguien dice, perdí el trabajo y va donde al Señor y le dice, Jehová, tú diste, tú quitaste, yo no entiendo por qué me lo diste ni por qué me lo quitaste. No, perdón, todo el mundo entiende por qué se lo dio, porque se lo merecía. Sí. Yo batallé mucho para conseguir esa posición. ¿O fuiste tú que la conseguiste? Sí, no va a durar mucho ahí. Fue Dios que te la dio, vas a durar mucho. Vas a durar. Tú y yo tenemos que anunciar las virtudes de Cristo, hermanos. Tú y yo tenemos que hablarle de Cristo a las personas. Tú y yo tenemos que comprender y proclamar eso. No es para que te deleites solamente, es para que otros se deleiten. ¿Te estás deleitando porque tú eres linaje escogido? ¿Por qué no haces lo que debes hacer para que otro también se deleite en eso? ¿Te estás deleitando porque eres real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa? ¿Por qué no vas y le anuncias las virtudes de Cristo para que otros puedan también deleitarse en eso? Ese es el mensaje de Pedro. Y el versículo 10 termina diciendo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pienso, hermanos, que el último aspecto que Pedro trata aquí es que nosotros tenemos que aprender a valorar nuestra posición en Cristo. Lo que antes éramos y lo que ahora somos. Muchas veces el Señor les recuerda a gente que Él salvó, que Él bendijo, y que con el paso del tiempo como que se van olvidando de eso. A los judíos, Él siempre en Deuteronomio les recordaba, yo los saqué de Egipto. Yo los saqué de Egipto con mano poderosa. ¿Sabe para qué? Él decía, para que cuando ustedes entren en una tierra, que ustedes encuentren viñas que no sembraron y casas que no edificaron, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Es bueno que cuando usted pase por un colmadón diga, si no fuera por Dios, estuviera yo sentado ahí. Ahí estuviera yo sentado. Cuando usted oiga que un compañero suyo se divorció, usted diría, si no hubiera sido por el Señor, yo me hubiese divorciado también. Cuando usted oiga que una compañera suya le pasó tal cosa, si no fuera por el Señor, a mí me hubiese pasado eso o peor. Siempre es bueno recordar eso. A David, Dios le dijo en el segundo libro de Samuel, Él le dijo, yo te saqué detrás de las ovejas. Sería bueno que no te olvides de eso. Se estaba como engreíendo. Y Saulo, dice la Biblia, Pablo, parece que por las visiones que tenía, estaba
tenía engreimiento, y dice la Biblia que el Señor le mandó un aguijón para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen indebidamente. Me fue dado un aguijón. Son maneras de Dios recordarnos: mantente humilde, mantente tranquilo, yo te he subido por allá arriba, tú estás sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, pero eso lo hice yo para que tú sigas cerca de mí. Pero no te enorgullezca de eso, no te olvides. Y tenemos que recordarle a nuestra alma, como dice el David, no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Sabe cuál es el oasis de la vida cristiana, hermanos? Deleitarnos en Dios. Deleitarnos en Dios. Ay, Señor, yo no tengo que comer hoy. ¿Cómo usted se deleitaría si no tiene nada que comer? ¿Qué dice la Biblia? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. A veces no tenemos las cosas en las manos, pero nos deleitamos en las promesas de Dios. Y Dios cumple sus promesas. Siempre vamos a tener motivo para deleitarnos. Y eso nos hace responsables de vivir para Dios, de poder ayudar a otros a vivir para Dios. Si usted y yo no tenemos claro, hermanos, no tenemos claro todas las grandezas de la obra de la salvación, si usted y yo solamente pensamos como la mayoría de los incrédulos, ¿sabe lo que piensa la mayoría de los incrédulos de nosotros? Que nosotros tenemos una religión y que estamos aquí. Y tu hija, así le dicen a uno, tu hijo va a la iglesia, sí. Ay, el pobre. ¿Y por qué el pobre? Es un muchacho joven. Ustedes no bailan, ustedes no beben, ustedes no es. Ay, el pobre. No, mi hijo. Los pobres son esas muchachitas que salen embarazadas y que tienen 15 años y ya tienen 2 hijos. Los pobres son fulanito de tal que yo conozco, que le aconsejé mucho para que no se metiera en la homosexualidad, se metió y a los 20 años tiene SIDA. Mis hijos no. Mira, los 3 se graduaron en la universidad. Los 3 están caminando con Dios. Los 3 están casados. Los 3 tienen hijos. Los 3 Dios los ha bendecido y le ha dado lo que necesita. Tienen salud. ¿Tú crees que son dignos de pena? No. Y ustedes jóvenes, cuando alguien le diga, ¿y tú ya has hecho algo por ahí? A mí me lo decían. Yo le decía, no, nunca, no, ¿cómo? No. Pero tú necesitas experiencia antes de casarte, porque eso hay que aprender. Y yo le dije, yo aprendí trigonometría. Y eso es más fácil que trigonometría y álgebra. Yo no necesito experiencia para eso. Sí, pero que tú sabes. No necesito. Y tú nunca te has tomado un traguito, tú no sabes. No. Que tú, no, papá, no he necesitado eso. No. Pero le puedo preguntar a tu papá, que sí lo ha hecho, ¿cuáles son los resultados? ¿Te gusta lo que ha pasado con tu papá por lo que él le hizo? No. Pues mira, mijo, cuando uno está en Cristo, uno está mejor que todo el mundo. Y eso es algo que tú tienes que deleitarte en eso. Gozarte en eso. Tú tienes que deleitarte. Algo que me salían las lágrimas, pero también me daba gozo, era cuando mi mamá vivía y que vivía en el barrio de Cristo Rey. El día pasado me encontré con un hombre en la funeraria que murió alguien y me dijo, ¿por qué? Fulano vivía en un barrio malísimo en la capital, malísimo, que se llama Cristo Rey. Yo dije, ay, mi madre, era que yo vivía. Y no era tan así. Obviamente que no era así, por lo menos donde yo vivía. Pero usted sabe, cuando yo iba a visitar a mi mamá, siempre todos los días yo iba a visitar a mi mamá, digo, todas las semanas. Me pasaba horas con ellas. Y a veces yo me paraba ahí en la acera a ver los muchachos que pasaban y los vecinos que quedaban. Me rompía el corazón cuando pasaba algunos. De esos que se burlaban cuando yo jugaba con ellos basquetbol en la cancha. Y que fuimos juntos a la escuela. Se paraban
parecían como si tuvieran 10 años más que yo. Me miraban, me preguntaban. Ellos hacían la comparación. Se me aguaban los ojos porque eran buenos muchachos, no eran malos, pero estaban sin Cristo. Y su vida es una vida terrible. Comienzan a contarme. ¿Y tu esposa? No. ¿Cuál? ¿Cuál? No. Damaris, le recuerdo uno. No, yo con Damaris tuve 2 hijos. Después de eso me casé, me junté con Carmencita, tuvimos 2. Ahora estoy con Luisa, pero estoy por dejarla, tenemos 3. ¿Y qué tú trabajas? No, ahora estoy sin trabajo. Yo me paro en la banca allí a apostar para ver qué gano para llevar de la comida a los muchachos. Me dolía, se me aguaban los ojos. Eran buenos muchachos, no eran malos, estaban sin Cristo. Pero cuando me montaban en mi carro para irme, le decía, Señor, gracias, porque si no fuera por ti, estuviera igual. Estuviera igual. Por eso es que tenemos que deleitarnos en el Señor, hermanos, y en hacer su voluntad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, dice una versión, los deseos de tu corazón. Pero hay que deleitarse en eso, en lo que ya tenemos espiritualmente en Cristo. Padre bueno y misericordioso, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres nuestro Dios. Estamos contentos y agradecidos, Señor, de lo que tú has hecho, pero ayúdanos a comprenderlo de tal manera que afecte, Padre del cielo y de la tierra, que afecte, oh Dios Santo, nuestras vidas, que te glorifiquen y podamos afectar la vida de otros. Ayúdanos, Señor bueno, con tu gracia, con tu poder, con tu Espíritu Santo. Quiero hacer algo diferente, hermanos.